Capítulo 166 Quizás 1. Algo que fue incluso más impactante que el aire frío le dio la bienvenida a Kale cuando abrió la puerta del carruaje. Joven maestro, Nim. Había alguien que parecía muy feliz de verlo corriendo hacia él con ambos brazos abiertos. Fue el enano, Rata Mueller. Ni siquiera se puso el abrigo correctamente mientras corría hacia Kale mientras parecía como si estuviera a punto de llorar. Comillas, lo que está mal con él. Kale miró hacia Choyan. Sin embargo, Choyan se encogió de hombros como si tampoco tuviera idea. Mueller llegó frente a Kale en ese momento y comenzó a recuperar el aliento. Joven maestro, Nim. ¿Qué? El Mueller normal se acurrucaría con miedo frente a Kale. Kale estaba confundido por lo diferente que estaba actuando Mueller de lo normal. Mueller agarró el costado de los pantalones de Kale en ese momento. Comillas sencillas, ¿qué está pasando? La expresión desesperada de Mueller confundió a Kale, pero primero apartó a Mueller antes de preguntar. Algo es extraño. El valor de Mueller estaba aumentando actualmente después de diseñar los muros del castillo y el barco Tortuga Dorada. ¿Por qué parecía tan asustado cuando debería estar caminando con la cabeza en alto? Preferiría seguirte. Esto es justo. Kale le indicó a Choyan que se ocupara de Mueller por ahora y entró en la aldea Harris. Ahora mismo no había guardias en la aldea Harris. Los soldados y caballeros que habían estado aquí antes habían regresado al castillo en Ituse. Parte de esto se debió a que era un secreto que Kale estaba trasladando a la tribu Tigre a la aldea Harris, pero lo más importante es que la tribu Tigre no necesitaba soldados para protegerlos. Además, esos soldados y caballeros se estaban entrenando con el capitán Caballero en el castillo. Kale miró la cerca de madera que parecía que Mueller había ayudado a diseñar antes de entrar en la aldea que estaba rodeada de nieve. Se ve divertido. Raon empezó a hablar. La expresión de Kale se volvió extraña. Vio jóvenes tigres, lobos y dos gatitos rodando por la nieve. Yo también voy a ir a jugar. Haz lo que quieras. Raon apareció en el aire y corrió hacia los niños que jugaban en la nieve. Sop. Kale escuchó un grito ahogado detrás de él. Fue Mueller. El medio enano parecía haberse sorprendido después de ver a Raon mientras se acercaba a Kale una vez más y se ponía los pantalones. Kale no lo hizo a un lado esta vez. Miró hacia el hombre de 30 años que parecía un niño y comenzó a hablar con simpatía. Los tigres y los gatos son de la misma familia felina. Mueller asintió con la cabeza tan vigorosamente que podría caerse. Kale dejó que Mueller se escondiera detrás de él. Fue porque había gatos y tigres corriendo hacia ellos. ¡Guau! Ha sido tan largo. Finalmente estás aquí. On y Hong fueron los primeros en llegar a Kale. Choyan, que estaba de pie a su lado, soltó una risita. Fue porque podía ver las comisuras de los labios de Kale temblando. Te extrañamos. El gatito rojo Hong, que vestía ropa gruesa, frotó su cabeza contra la pierna de Kale. En cambio, Mueller escapó rápidamente detrás de Choyan. Escuchamos que te lastimaste. El gatito plateado On, que había crecido un poco después de cumplir 12 años, rodeó a Kale. Sin embargo, 12 todavía era joven, por lo que respondió al niño preocupado. Sí, tosí sangre. On y Hong, así como los jóvenes tigre y lobos que los rodeaban, empezaron a fruncir el ceño. Raon también empezó a fruncir el ceño. A Kale no le importó mientras tragaba saliva después de ver a alguien acercarse en la distancia. Bienvenido, joven maestro, Nim. Sí, mucho tiempo sin verte. Comparado con Kale bien abrigado, el chamán Gasan solo tenía una fina capa de ropa. Gasan empezó a sonreír con los ojos cerrados. El ayudante de mayordomo Hans nos dijo lo que hiciste en el imperio. Lo que hiciste en el imperio. Kale había sido contactado por muchos lugares debido a eso. Todos los nobles del nordeste, así como los nobles de todo el reino, lo invitaron a diferentes celebraciones. La única excepción fue Eric, quien había enviado una carta preocupada para verificar el estado de Kale. Kale respondió casualmente ya que había escuchado esto muchas veces. ¿Es eso así?
La naturaleza no te ha dicho nada más. Kale se estremeció después de escuchar el ruido que salía de la boca de Ghassan. Lamentó haber preguntado sobre la naturaleza. Miró sin comprender a Ghassan, que se apretó contra su bastón. En ese momento Ghassan ladeó un poco la cabeza y comenzó a hablar. La naturaleza ha dicho que el norte se llenará de aire cálido este invierno. ¡Wow! Kale estaba asombrado. Sin embargo, su expresión estoica hizo que Ghassan siguiera hablando sin cuestionar. No es la alianza del norte nuestro enemigo. Me preocupa que el aire caliente que llena el norte signifique que les sucedan cosas buenas. No necesitas preocuparte por ello. La voz confiada de Kale hizo que los guerreros que vinieron con Ghassan lo miraran. Kale les sonrió gentilmente. Solo tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Las cosas saldrán como deseamos. Ya veo, no hay necesidad de preocuparse por cosas que están tan lejos en el futuro. Ghassan asintió con la cabeza mientras Kale pensaba para sí mismo. La naturaleza es realmente psíquica. Tap, tap. Kale volvió la cabeza para ver a un dragón negro sorprendido golpeando su hombro. El niño de 6 años miraba a Ghassan con asombro. Kale escuchó la voz de Raon en su cabeza. Humano. Esto es increíble, estoy seguro de que el chamán tigre no sabe nada sobre la furia del dragón. Furia del dragón. Ese era el nombre de la columna de fuego que había creado Eruhaven. Kale solo le sonrió a Raon. ¿Es esa sonrisa otra vez? Raon negó con la cabeza y voló hacia Onihong. Los niños, que ahora tenían un promedio de 9 años, se susurraban entre ellos mientras Kale los ignoraba y comenzaba a caminar. Vamos a casa. Sí señor. Casa. Choyan y Ghassan siguieron a Kale. Mueller se aseguró de estar lo más lejos posible de Ghassan mientras los seguía, mientras aún sostenía los pantalones de Kale. Asterisco asterisco asterisco. La casa de la que Kale estaba hablando era, naturalmente, la Villa Super Roca. Hubo algunas personas que se acercaron a la entrada de la Villa Super Roca para saludarlo. Kale comenzó a sonreír tan pronto como los vio. Tan tortuoso. Siento que está tramando algo de nuevo. Tienes razón, es esa sonrisa otra vez. Hong, On y Raon. Los comentarios rápidos de estos tres fueron ignorados mientras Kale miraba hacia la gente en la entrada de la cueva. Normalmente, Locke, Hans y Rosalind serían los que lo recibirían en la entrada. Por eso esperaba que ellos también estuvieran aquí ahora mismo. Sin embargo, las personas en la entrada de la cueva eran personas completamente inesperadas. ¿Estás aquí? Fue la maestra de la espada Hannah. Estaba apoyada en el costado de la cueva con los brazos cruzados. Kale no prestó mucha atención a su breve saludo y en cambio miró hacia las dos personas que la hicieron moverse. La sacerdotisa Loka Cage se mordía las uñas mientras se apoyaba en una pierna y sacudía la otra. Estaba tan profundamente arraigada en sus propios pensamientos que ni siquiera se había dado cuenta de que Kale había llegado. Dios loco, ¿por qué sigues apareciendo en mis sueños y gritando? Agarrar los pantalones del joven maestro Kale. ¿Qué diablos estás tratando de decir? Cage no había podido dormir bien durante las últimas semanas. Oía la voz del dios de la muerte en sus sueños todas las noches. Sollozaba y gritaba una y otra vez. ¿Cómo podría un dios actuar de esa manera? Siempre murmuraba lo mismo también. Finalmente, Kale, ese humano realmente era el verdadero negocio. Ahora puedo compartir una hermosa muerte con el mundo. Esa declaración no fue demasiado extraña. Sin embargo, Cage no podía creer lo que diría después de eso. ¿Quieres intentar ser una santa doncella? Cage se despertaba en ese momento cada vez y gritaba. ¡Qué tontería! Tú piensas que yo estoy loca. Sin embargo, escuchó la voz del dios de la muerte junto con un fuerte dolor de cabeza cuando respondió de esa manera esta mañana. Haz lo que quieras, ese es el camino que debes tomar. Le estaba diciendo que hiciera lo que quisiera. Eso la hizo sentir aún más sospechosa. Cage, Nim. Podía oír la voz temblorosa del Santo Jack. El Santo Jack se había estado quejando de insomnio, dolor de cabeza y un corazón tembloroso estos últimos días.
Dijo que no escuchó la voz de un dios y que se sentía raro todos los días. Cage miró a Jack mientras la llamaba por su nombre antes de que todo su cuerpo comenzara a temblar. Un sentimiento ominoso la abrumó de repente. «Hijo de P», maldijo mientras volvía la cabeza hacia la dirección de ese siniestro sentimiento. Ella había sentido este sentimiento siniestro antes. Era el mismo sentimiento que había sentido cuando hizo un voto frente al dios de la muerte de convertirse en sacerdotisa. No, fue más intenso que ese momento. El hecho de que sintiera esto cuando hizo su voto era un secreto, ya que nadie más lo había sentido. Maldecirme tan pronto como me ves. De hecho, me gusta este tipo de saludo. La mirada de Cage se posó en Cale una vez que giró la cabeza. HHH. Había oído hablar de las cosas asombrosas que Cale había hecho en el Imperio. Ella debatió si comenzar la conversación hablando de eso, sin embargo, lo que salió de su boca fue algo que ni siquiera ella esperaba. «Joven maestro, Nim, ¿qué trajiste contigo?» La mente de Cage se aclaró tan pronto como ella preguntó eso. «¿Qué cosa terrible trajiste contigo?» Este sentimiento ominoso. Aunque la iglesia del dios de la muerte intentaba envolver la muerte como algo cálido, Cage sabía la verdad. No había nada más cruel que la muerte justa pero injusta. La muerte visita a todas las personas sin importar si eres rico o pobre, poderoso o débil. Por eso era justo. Sin embargo, también fue injusto porque le quitaría la vida a un buen niño mientras dejaba vivir a un malvado bastardo hasta que se convirtiera en un anciano. Cage podía decir que Cale había traído algo con él. En ese momento, escuchó la voz de Jack en su oído. El santo Jack estaba mirando a Cale con una expresión confusa. Se palmeaba el pecho como si no pudiera entender lo que estaba pasando. Cale comenzó a sonreír aún más después de ver la reacción de Jack. Como se esperaba. La sacerdotisa loca Cage era una persona increíble como esperaba. Cage era más auténtico que el santo Jack. Fue un largo viaje desde el Imperio hasta la Villa Super Roca. Sin embargo, Cale no fue detenido por ninguno de los sacerdotes de la Iglesia del Dios Sol ni de la Iglesia del Dios de la Muerte en su camino de regreso. Sin embargo, el santo Jack dudaba en acercarse a él mientras Cage se acercaba rápidamente. Luego comenzó a hablar. «Joven maestro Cale, ¿por qué tienes un aura tan peligrosa en ti? No es bueno para tu salud». Cale observó la expresión de Cage mientras compartía sus preocupaciones con él. «Señorita Cage y Jack, Nim». Cale señaló tranquilamente la entrada de la cueva. «Vayamos primero antes de charlar». Cale tomó la delantera mientras se dirigían a la villa subterránea. Un momento después se colocó una taza de té frente a Cale. El ayudante de mayordomo Hans también le puso algunos bocadillos frente a él antes de salir silenciosamente de la habitación de Cale. Cale se apoyó en el sofá ubicado en su habitación en el quinto piso de la villa por primera vez en mucho tiempo mientras lentamente comenzaba a hablar. «Por favor, bebe un poco de té porque nuestros cuerpos están fríos». Cage y Jack observaron a Cale por un momento antes de levantar lentamente sus tazas de té y beber su té. Cage se calmó un poco después de beber el té calmante. En ese momento se colocaron dos artículos sobre la mesa. Un viejo espejo compacto. Y... ¡Faf! Cage escupió el té en su boca. Un libro. Autor, Agertfeldez, Una muerte cordial, nota, antes llamada, Una muerte sentida tap. Tap. Un poco de té que escupió goteó por sus mejillas hasta el suelo. Sin embargo, ni Cage ni Cale estaban prestando atención a eso. Cale ocultó su nerviosismo cuando comenzó a hablar. Un objeto divino. Cale no sabía mucho sobre los objetos divinos. ¿Qué piensas? Sin embargo, la loca sacerdotisa Cage tomó el libro sin responder. Cale habló una vez que vio a Cage vacilando. «Por favor, echa un vistazo». Ella inmediatamente tomó el libro tan pronto como él dijo eso. Fue en ese momento. SHHH. El libro blanco de repente se volvió negro. Bang bang. Cale volvió la cabeza después de escuchar a alguien golpeando la ventana. «Humano, ¿qué estás haciendo? Siento un aura muy aterradora».
Pudo ver a Raon gritando con la cara plana como un panqueque en la ventana. Había volado en algún momento después de jugar con Oni Hong afuera. Su rápida velocidad sorprendió a Kale, quien luego escuchó la voz de Cage. «Esto». Kale volvió la cabeza hacia ella. El corazón de Kale estaba empezando a latir rápidamente. ¿Qué tan asombroso sería este objeto divino? Pudo ver a Cage tragando saliva. Luego comenzó a hablar. Comillas. Este es un artículo de un solo uso. Kale se sorprendió. Disculpa, señorita Cage, ¿qué acaba de decir? Escuché mal. Kale volvió a mirar hacia Cage. Recordó lo que el dios de la muerte le había dicho en sus sueños y empezó a hablar. Kale comenzó a sentirse lleno de expectación una vez más mientras esperaba lo que ella tenía que decir. Ella continuó. Yo no estoy tan segura. Disculpa. Realmente era un artículo de un solo uso. Incluso Cage no sabía nada más. Luego le informó a Kale de lo que vio. Este libro solo tiene una oración que puedo ver. Kale recordó lo que había leído después de escuchar sus palabras. Menor que todas las formas de vida del mundo son hermosas una vez muertas. Mayor que menor que quieres morir. Mayor que. Menor que sígueme. Mayor que. Menor que ven a conocer la forma más fácil de morir. Mayor que eso era lo que había leído. Pero fue solo una oración para Cage. Kale ahora la observaba con una expresión diferente. Ella lo miró y recordó algo que el dios de la muerte le había dicho anoche después de semanas de interminables sollozos y comentarios. Los héroes son existencias que ni siquiera los dioses pueden predecir. Ha llegado el momento de que surja un héroe. El nacimiento de un héroe. La sacerdotisa loca Cage apartó ese pensamiento mientras explicaba la oración que leyó en el libro. ¿Tienes curiosidad sobre el método para matar la muerte? El libro con cientos de páginas se redujo a una sola oración. Capítulo 167. Quizás 2. Tan vicioso. Ese fue el pensamiento en la mente de Kale tan pronto como escuchó esa frase. La sacerdotisa loca pasó rápidamente las páginas. Continuó hablando después de revisar todas las páginas. Todos ellos. Cada página dice lo mismo. Comillas. Parecía un ensayo normal para los demás y para mí. Por supuesto, el contenido original no era normal, per se, pero no emitía un aura tan ominosa. Bang, bang. Kale, que había estado tratando de averiguar qué estaba pasando, suspiró después de ver que Raon continuaba golpeando la ventana y la abrió para él. Raon entró rápidamente y gritó en voz alta. Tengo un mal presentimiento sobre esto. Luego se sentó junto a Kale y miró el libro en la mano de Cage. Cage observó sin comprender las acciones de Raon antes de comenzar a hablar de nuevo después de ver la mirada de Kale. Para ser honesto contigo, en realidad no puedo leer lo que hay aquí. La colección de personajes extranjeros me hace pensar en esa declaración en mi mente. Kale preguntó una vez que vio que Cage había terminado lo que estaba tratando de decir. ¿Qué significa matar a la muerte? La sacerdotisa negó con la cabeza. No estoy segura. ¿Qué libro tan complicado? Sin embargo, el nombre del autor de Una muerte cordial es una tontería. Las palabras de Cage se volvieron más ásperas mientras continuaba. Continuó maldiciendo antes de detenerse, soltando una tos falsa y luego continuó hablando. Hay un libro de las palabras del dios de la muerte en la iglesia del dios de la muerte. Han descifrado las palabras del libro y lo utilizan como las enseñanzas del dios de la muerte. Ese libro tiene una frase similar. Cage le sonrió a Kale, quien siempre entendió lo que estaba tratando de decir, antes de continuar hablando. Ese no es el caso. Sin embargo, se dice que el dios de la muerte dijo lo siguiente. Recordó el contenido que se vio obligada a memorizar antes de poder irse a la cama cuando era niña. Los sacerdotes solo la dejaban dormir si memorizaba todo. La muerte no es el fin. Eso era lo que había dicho el dios de la muerte sobre la vida. Tenemos dos opciones después de la muerte. El camino correcto y el camino tortuoso. SHHH. Una luz negra volvió a rodear el libro.
Tanto Kale como la sacerdotisa se estremecieron, pero ella continuó hablando tranquilamente. En el momento en que ingrese al camino tortuoso, se le dará otra opción que tomar al final de ese camino. El libro comenzó a pasar las páginas por sí solo antes de detenerse en una página específica. Kale abrió la boca para preguntarle a Cage qué estaba escrito en la página. Sin embargo, las palabras ásperas que salieron de la boca de la sacerdotisa loca Cage hicieron que volviera a cerrar la boca. Dios loco. Kale se estremeció mientras Cage comenzaba a hablar. ¿Tienes curiosidad sobre el método para matar la muerte? Está haciendo esa pregunta nuevamente. ¿Eres curioso? Kale respondió. De ningún modo. Realmente no tenía curiosidad en absoluto. Pensó que esto sería un tesoro, pero terminó siendo un artículo terrible. Sí, humano. No es necesario conservar un artículo tan peligroso. Raon palmeó el brazo de Kale con su pata delantera corta y se rió como si le estuviera diciendo a Kale que había hecho un buen trabajo. Kale contuvo el suspiro ante la acción de Raon. Le había preguntado a Eruhaven sobre elementos divinos en su camino de regreso del Imperio. Eruhaven había negado con la cabeza en ese momento. No hay forma de descifrar el lenguaje de los dioses. Solo los calificados pueden escucharlo o leerlo. Kale preguntó a la sacerdotisa loca. Señorita Cage tiene curiosidad por eso. Tampoco tengo curiosidad por eso. ¿Cómo se esperaba? Kale señaló el libro después de ver que Cage siempre parecía pensar de la misma manera que él sobre cosas como esta. Puedes mantenerlo a salvo para mí. Por supuesto. Escuché que la mayoría de los objetos divinos del dios de la muerte habían desaparecido. Lo mantendré a salvo y te lo entregaré cuando lo necesites, joven maestro, Nim. Comenzó a hacer tapping en el libro. La forma en que hizo tapping hizo que pareciera que lo consideraba más un elemento desagradable que un elemento precioso. Creo que la gente normal tendrá dificultades y tendrá pesadillas porque el libro está lleno de un aura siniestra. Debe ser por eso que tuve una pesadilla. Raon gritó en respuesta antes de mirar el libro una vez más. Kale inclinó la cabeza hacia un lado. Pesadilla. Kale no había tenido problemas para dormir. De hecho, probablemente durmió mejor que nunca. Esto es extraño. Kale pensó que era extraño, pero volvió la cabeza después de escuchar un ruido. Clang, clang. El té dentro de la taza de té parecía que se derramaría cuando la taza golpeara contra el plato de debajo. Comillas. Santo, Nim. Kale lo llamó, pero Jack siguió temblando sin poder responder. La taza de té en su mano parecía como si fuera a caerse en cualquier momento. ¿Y por qué está actuando así? Kale comenzó a fruncir el ceño porque no tenía idea de lo que estaba pasando. Jack finalmente logró responder. Yo estaba tratando de beber un poco de té porque de repente se enfrió. Eso era todo lo que estaba tratando de hacer. Enfrió. Alguien le quitó la taza de té de la mano a Jack mientras Kale trataba de averiguar qué estaba pasando. Clang. Cage casi golpea la taza de té sobre la mesa antes de hablar con severidad a Jack. Es un dios. Dios. Kale se confundió aún más. Jack, Nim, esa es el aura de un dios. La sacerdotisa loca Cage había descubierto lo que Jack estaba sintiendo. Una sensación de frío y miedo que no podía resolverse con algo como el té caliente. No puede escuchar las palabras de su dios, pero supongo que aún puede sentirlo. Ella pensó que realmente era el destino que Jack se convirtiera en santo. Aunque no podía oír nada de lo que el dios le decía, al menos podía sentirlo cuando el dios lo miraba. Abrió la boca para hablar. El aura de un dios es aterradora, escalofriante y fría. Aunque se quejaba de cómo el dios de la muerte estaba lloriqueando y maldijo todo el tiempo en respuesta, no había abandonado su identidad. Así como la excomulgación no le impidió vivir su vida siguiendo su propia filosofía, su identidad como sacerdotisa le impidió evitar a su dios. Comillas. Señorita Cage. Jack juntó sus manos temblorosas y miró hacia Cage. Se había calmado un poco después de que una sacerdotisa que servía al dios de la muerte le puso la mano encima. Jack, ¿qué quieres hacer?
Jack extendió la mano ante su pregunta. Parecía estar alcanzando el espejo compacto. Pronto se colocó el espejo compacto en su mano. Cale lo había puesto allí. Por favor, haz lo que quieras. Jack abrió lentamente el espejo compacto después de escuchar las palabras de Cale. Clic. Podía ver el viejo espejo roto dentro. Ah. Los ojos de Jack se abrieron de par en par. Miró a Cale con sorpresa. Hay letras escritas en el espejo. ¿Hay letras aquí también? Cale preguntó en un comportamiento relajado. ¿Qué dice? Jack miró hacia el espejo mientras seguía temblando. Condenación. Dice condenación. Era como si la palabra estuviera grabada en su mente. Al mismo tiempo, les permitió estar seguros de que este espejo compacto era la condena del sol. El dios Sol no era un dios benevolente. Era un dios justo que actuó de acuerdo con su juicio racional. Sin embargo, el hecho de que fuera racional lo hacía benévolo. Jack se sintió aliviado después de ver la palabra en el espejo. Fue porque la palabra condenación no estaba dirigida a él. Sin embargo, estaba asustado. También se sintió oprimido. Podía sentir la ira proveniente del elemento divino. Joven maestro, Nim, no tengo confianza para aferrarme a este artículo. Cale aceptó el espejo de manos de Jack. No vio nada escrito en el espejo. Tampoco sintió ningún aura aterradora proveniente de él. Me lo quedaré entonces. El santo sonrió aliviado después de escuchar la respuesta de Cale. Sin embargo, la sonrisa desapareció rápidamente después de escuchar lo que Cale dijo a continuación. Sin embargo, tendrás que llevarte este espejo cuando vayamos al Imperio, Jack, Nim. Cale luego compartió la información sobre el alquimista Rey y el caballero Gato Rex. Además, explicó a fondo la imagen del Vaticano destruido y la conversación entre los ciudadanos. Jack solo pudo mirar fijamente a Cale después de escuchar todo esto. Cale empezó a hablar con él. Tenemos que salvarlos. Esas palabras hicieron que Jack volviera a concentrarse. Sí, necesitamos salvarlos. Jack asintió con la cabeza y la sacerdotisa loca le dio una palmada en el hombro. Jack le devolvió la sonrisa. Joven maestro, Nim. Sí. Te respeto. Jack continuó hablando después de ver que Cale se quedó sin habla. Quiero salvar a la gente como tú, joven maestro, Nim. Quiero ser como tú. Cale solo pudo asentir con la cabeza ante la expresión pura de Jack. No podía decirle al santo y puro Jack que fuera como él. Entonces creo que debería levantarme ahora. Cale bebió el resto de su té y se levantó de su asiento. Se despidió de los dos sacerdotes y abrió la puerta de la habitación. Joven maestro, Nim. Sob. Cale jadeó en estado de shock. Pudo ver un par de ojos completamente blancos. Fue el chamán tigre Ghassan. ¿Qué pasa? Cale casi tartamudeó en estado de shock. Sin embargo, Ghassan tenía una expresión seria en su rostro. La naturaleza me dijo que había descendido un gran poder. ¿Pasó algo? ¿Estás bien, joven maestro Nim? Wow, realmente es psíquico. Cale asintió con la cabeza para mostrarle a Ghassan que estaba bien. Está bien, así que no necesitas trabajar. ¿Qué? Sob. Cale jadeó una vez más. Raon levantó la voz. Abuelo Goldie, ¿no ves que nuestro humano está conmocionado? Podrías matar a nuestro débil humano si de repente apareces así. Comillas sencillas. Matar. Cale evitó que Raon dijera algo más aterrador y sonrió torpemente hacia Eruhaven. Eruhaven había regresado a su guarida desde que regresaron del Imperio. Debe haber regresado recientemente ya que estaba en la entrada del quinto piso mirando hacia la habitación. Dios mío, no puedo creer que un niño tan pequeño sea un dragón. Eruhaven negó con la cabeza y miró a Raon con incredulidad antes de volverse para mirar a Cale. Aquí tienes. Le entregó una botella con un líquido púrpura a Cale. Los ojos de Raon empezaron a brillar mientras miraba la botella. ¿Es esta la ira furia del dragón? Ghassan se estremeció ante el nombre, Furia del Dragón, sin embargo, a Cale no le importó cuando respondió. No, este es el del Imperio. La Furia del Dragón es diferente. El líquido púrpura era el artículo que habían robado del castillo Maple.
¿Por qué necesitas esto? Kale puso la botella en su bolsa mágica mientras respondía a la pregunta de Raon. Para crear problemas entre el Imperio y la Alianza del Norte. Ghassan se estremeció una vez más ante las palabras casuales de Kale. Se sintió como si hubiera oído hablar de un plan a gran escala. Luego escuchó la voz de Raon en ese momento. Ah, ya veo. También fue muy informal y brillante. Ghassan empezó a preocuparse. Hemos venido bajo alguien que es demasiado poderoso. Sin embargo, ya era demasiado tarde para eso. Kale le preguntó a Ghassan. Los tigres son buenos para escalar acantilados. Disculpa, acantilados. Sí, es un acantilado bastante peligroso. Ghassan respondió honestamente confundido. Bueno, los guerreros pueden. Kale comenzó a sonreír. ¿Es eso así? Ghassan se apretó inconscientemente contra su bastón. Estaba esperando que la naturaleza le dijera que esto sería malo, sin embargo, la naturaleza no dijo nada. Por eso se centró en lo que Kale tenía que decir. Vayamos a la garganta de la muerte cuando el tiempo mejore. Comillas. Sí señor, la garganta de la muerte. Esa fue una de las 5 regiones prohibidas. La garganta de la muerte. Este desfiladero que era conocido por tener el peor terreno era un lugar donde los monstruos, los humanos y los animales tenían dificultades para vivir. Además, era tan terrible que ni siquiera las plantas podían sobrevivir bien. También tenía un clima terrible porque estaba más alto en elevación. Ghassan tragó saliva después de escuchar a Kale hablar de ir allí. Kale añadió casualmente, la furia del dragón caerá sobre el desfiladero. Jo. Ghassan escuchó la burla del antiguo dragón. El desafortunado Punk es bastante atrevido. Eruhaven parecía estar orgulloso de Kale mientras continuaba hablando. Bueno, tienes que ser más valiente cuanto más mala suerte tienes. Muchas gracias. Kale parecía tranquilo cuando aceptó el cumplido con vergüenza. Ghassan se limitó a observarlos charlar en silencio. Ghassan, ¿puedo irme ahora? Tengo algo que discutir con Eruhaven, Nim. Ah, sí señor. Ghassan asintió con la cabeza sin comprender mientras observaba a Kale y Eruhaven dirigirse hacia el laboratorio de Rosalind. Raon se le acercó en ese momento. Ghassan lo encontró extraño ya que el dragón negro nunca se había acercado a él antes. Raon empezó a hablar con él. Alégrate. Disculpa. Ghassan le preguntó de vuelta, pero Raon tenía una sonrisa en sus ahora más regordetas mejillas mientras seguía rápidamente detrás de Kale. Ghassan vio a los 3 irse por un tiempo antes de alejarse de la habitación de Kale con los 2 sacerdotes. Asterisco. ¿Quieres que me suba a tu espalda? Costa del territorio Ubar. Actualmente era tarde en la noche cuando Kale se encontraba debajo de una pequeña fuente de luz. Sí, te guiaremos hasta el pueblo. Una gran ballena jorobada con una cicatriz en forma de X le ofreció la espalda a Kale. Witira continuó hablando con Kale que parecía vacilar. Raon, Nim y el joven maestro Kale, su grupo se ha ganado las calificaciones para subirse a mí. Eso es verdad, tú también puedes montar en mi espalda. El mestizo Paseton estuvo de acuerdo con su hermana y también le ofreció la espalda a Kale. Kale vaciló antes de finalmente comenzar a hablar. Lo siento. Disculpa. Kale apretó la bufanda en su cuello cuando Paseton preguntó confundido. La brisa del océano de invierno es fría. Pensó que haría demasiado frío en la espalda de la ballena. La boca de Paseton se abrió mientras soltaba un aj de acuerdo. Kale señaló a Rosalind y Raon mientras miraba hacia Witira. Por favor, dígame las coordenadas de teletransportación. Raon y Rosalind dijeron que me teletransportarían. Witira comenzó a fruncir el ceño. Comillas. Joven maestro Kale, Nim. Comillas. ¿Qué es? Kale estaba un poco preocupado. Actualmente era mediados de enero. Kale se estaba reuniendo en secreto con los hermanos ballena en una de las islas que habían sido designadas como parte del territorio Enituse en este clima frío. Ahora era el momento de dirigirse a la aldea ballena por la ruta marítima. Witira comenzó a sonreír con torpeza. Es un glaciar.
Nuestro pueblo está en la cima de un glaciar gigante. Siempre se mueve un poco. Por eso, es difícil darle las coordenadas precisas de la aldea. Sí es así. Kale pensó por un momento antes de comenzar a hablar. Raon, la magia de vuelo también estará fría, ¿verdad? Va a hacer mucho frío. Cogerás un resfriado humano. Comillas. Magia térmica, por favor. No esperaba que la aldea ballena estuviera encima de un glaciar en movimiento. Había esperado que fuera parte del continente, ya que habían mencionado que la Alianza del Norte los estaba observando. Kale observó a Choi natar tranquilamente un pequeño barco a las dos ballenas mientras Rosalind sostenía a On y Hong en sus brazos y procedía a encantar el barco con magia. Luego finalmente caminó hacia el barco. Pensó que haría demasiado frío en la espalda de la ballena. Humano, montaré en el lomo de la pequeña ballena. Se siente agradable. Kale escuchó la voz de Raon mientras se envolvía en una manta. Unos días más tarde. ¡Wow! Kale dejó escapar un grito ahogado de asombro cuando bajó del barco. Raon estaba envuelto en sus brazos. Estaba completamente envuelto en una manta. ¡Achú! Raon estornudó y luego sollozó. Kale dejó escapar otro jadeo de asombro. Vaya, incluso un dragón puede resfriarse. Comillas. Puede ser genial y poderoso, y aún así coger un resfriado. Kale miró el rostro gruñón de Raon mientras luchaba por salir del barco con Raon en sus brazos. Hermoso. Podía ver casas hechas de hielo. Las casas que brillaban bajo el sol parecían hechas de diamantes. Este es nuestro pueblo. Kale escuchó la voz emocionada de Witira mientras observaba la aldea frente a él. Luego se puso ansioso. ¡Bang! Una de las casas de hielo fue destruida junto con un fuerte ruido. Kale, ansioso, podía oír la voz de Raon en sus brazos. Es un humano. Alguien parecía estar siendo expulsado de la casa. Creo que esa persona también es una ballena. Kale miró hacia Witira. Solo esa casa es así. Parece que necesitarán construir una nueva casa. Kale escuchó su tono tranquilo y comenzó a pensar. Comillas, este lugar también es extraño. Capítulo 168. Quizás 3. Una casa estalló y una persona salió volando. Sin embargo, todo lo demás aún parecía tranquilo. Esto definitivamente fue suficiente para que Kale considerara que este lugar era extraño. Pero lo más importante es que pesa bastante. Kale bajó la cabeza. Raon rápidamente evitó su mirada. Raon había crecido entre 5 centímetros y 1,15 centímetros, volviéndose mucho más pesado en el proceso. ¡Achú! Pudo ver que Raon sonreía mientras estornudaba y evitaba su mirada. Kale quería negar con la cabeza, pero se contuvo y miró fijamente una montaña, no, una residencia en la distancia. En ese momento, escuchó la voz de Witira. La que acaba de salir volando es una ballena azul. ¡Oh! Kale dejó escapar un grito de admiración. Una ballena azul. Como su nombre lo indica, son la forma de vida con el cuerpo más grande después de los monstruos y dragones. Witira sonrió gentilmente ante la respuesta de Kale y comenzó a explicar. Son los más grandes entre la tribu de las ballenas. También son los más fuertes. Ambas miradas se dirigieron hacia donde la ballena azul se había ido volando. Cof, cof. Podían ver a alguien levantarse mientras tosían. No parecía estar herido en absoluto cuando se puso de pie y sacudió las partículas de hielo de su ropa. La expresión de Kale se volvió extraña. Esa ballena se está riendo. Aparentemente. Kale apartó la mirada de la ballena azul que reía. Witira sonrió una vez que hicieron contacto visual. Es un poco especial. Ya veo. Kale simplemente lo aceptó como estaba y cambió el tema. Es muy silencioso. La aldea ballena estaba muy tranquilo. Aunque las casas de hielo brillaban intensamente al sol, la arquitectura en sí era simple y los tamaños eran promedio. Kale pudo escuchar la tranquila respuesta de Witira. Sí, después de todo, estamos en el océano. ¿Es esa la razón? Kale miró a su alrededor.
Este glaciar gigante estaba en la cima del vasto océano. Estas casas estaban encima de este bloque gigante de hielo. Kale podía ver ballenas y pingüinos en la distancia. Witira, ¿hay una tribu de pingüinos también? Kale preguntó con curiosidad. ¿Cómo supiste? Son muy talentosos en finanzas. Son los mejores mayordomos. Todos visten trajes negros y andan dando vueltas. Puedo presentarte a ellos si quieres. Raon, On y Hong respondieron. Tengo curiosidad por los pingüinos. Yo también. Quiero que seamos amigos. Sin embargo, Kale fue severo. No quiero conocerlos en absoluto. No quería conocer más animales. Kale mostró severamente su negativa y volvió su mirada hacia el océano. Apenas podía distinguir el reino Paerun en la distancia. El reino Paerun estaba en el extremo norte del continente occidental. Actualmente, estaban incluso más al norte que el reino de Paerun. Los grandes glaciares de esta zona formaban parte del territorio de la tribu ballena. Kale empezó a hablar. No veo ningún wyverns. Había oído que los domadores de wyvern del reino de Paerun habían venido 1 o 2 veces por semana desde octubre pasado. Esa fue la razón por la que Witira tuvo que trasladar sigilosamente a la tribu ballena en noviembre pasado cuando estaban lidiando con la primera brigada de batalla de Arm. Por supuesto, la tribu ballena no tuvo problemas con la vigilancia de los domadores de wyvern. Les estaban dejando hacerlo. Kale pudo ver a Witira sonriendo alegremente ante su pregunta. No volverán hasta dentro de unos días. Ella parecía estar segura. ¿Es eso así? Sí, vi un domador de wyvern antes de dirigirme hacia el territorio de Ubar. Tenía la sensación de que habíamos hecho contacto visual, así que destruí uno de los pequeños glaciares a mi lado. Witira parecía feliz. Entonces lo vi huir inmediatamente. Creo que no volverá en unos días porque está asustado. Kale se quedó sin palabras. Destruyó un glaciar. Definitivamente era posible que un pequeño bloque de hielo se rompiera del látigo de cola de una ballena jorobada. Sin embargo, Kale no tenía forma de saber qué quería decir con un pequeño glaciar. Abrazó a Raon aún más fuerte en sus brazos. Si no nos hubieras dicho que fuéramos suaves con ellos, el capitán de asalto Archie o yo probablemente ya habríamos visitado el reino de Paerun. Las palabras que Witira dijo sin ninguna reserva hicieron que Kale abrazara a Raon con más fuerza una vez más. Estas ballenas viciosas. Las ballenas realmente tenían autoridad. Aunque las ballenas jorobadas eran conocidas por ser benevolentes, esto se debía a que eran la fuerza más grande del océano. ¿Qué tan graciosos y molestos encontrarían estos gigantes a los humanos insignificantes que usan wyverns y barcos para espiarlos? La Alianza del Norte había estado espiando a la tribu ballena desde el año pasado porque Arm estaba tratando de cruzar desde el continente oriental, sin embargo, no tenían ninguna razón para espiarlos antes de eso. Los reinos del norte estaban en alerta contra la tribu de las ballenas hace cientos de años. Sin embargo, eso desapareció lentamente con el paso del tiempo. Habían olvidado la fuerza de la tribu de las ballenas. La tribu de las ballenas había optado por no mostrar su fuerza a los humanos en el continente durante bastante tiempo. La batalla contra las sirenas fue una de las razones, sin embargo, simplemente no tenían interés en los asuntos del continente. Los humanos que no conocían su razón no continuarían desconfiando de algo que habían escuchado que era poderoso pero que nunca habían visto por sí mismos. Witira también señaló ese hecho. Creo que hemos estado demasiado callados. Kale respondió bromeando. No te estás quedando callado a propósito en este momento. La tribu ballena había escuchado que Arm estaba trabajando junto con el Imperio y la Alianza del Norte. La tribu ballena tenía razones para reprimir la Alianza del Norte y quería destruir Arm. Tienes razón, por eso nos quedamos callados. Estaban permitiendo que el reino de Paerun los espiara mientras actuaban normalmente. Al menos eso es lo que dejaron ver al reino de Paerun. En realidad, estaban más ocupados que nunca. Ha sido un tiempo. Es un honor volver a ver al rey ballena. Kale estrechó la mano del rey ballena Sinclair.
No hubo mucha incomodidad a pesar de que había pasado un tiempo. Estos son los documentos que solicitó. Sinclair hizo un gesto y un pingüino se acercó y le entregó una pila de documentos. Cale recibió los documentos y se los entregó a Rosalind. Muchas gracias, Su Majestad. Por supuesto, no se olvidó de agradecerle. ¿Para qué? No hice mucho. Cale pudo ver que Sinclair estaba sonriendo a pesar de que respondía de esa manera. Los documentos que le había entregado Sinclair. Estos documentos estaban llenos de información sobre los barcos que la Alianza del Norte había hecho en su costa. La Alianza del Norte desconfiaba de los otros reinos del continente que los espiaban, sin embargo, ni siquiera pensaron en las ballenas espiándolos. Actualmente se encontraban en una casa que era muy sencilla para ser la residencia de un rey. Sinclair se reclinó en el sofá y comenzó a hablar tranquilamente. Ha pasado un tiempo desde que peleé una batalla como esta. ¿Qué quieres decir con una batalla como esta? Cale olió el té que tenía un aroma a algas cuando preguntó. Sinclair miró a Cale y respondió. Un desastre total. Cale tenía una sonrisa en su rostro mientras dejaba la taza de té. Sinclair tampoco ocultó su alegría. Esta cadena de eventos había llegado para ellos después de haber reprimido a esas molestas sirenas. Sin embargo, este fue bastante entretenido. Nuestra tribu ballena. No, probablemente solo yo. Prefiero pelear sin pensar. Odio intentar engañarnos el uno al otro y todas esas tonterías. Su Majestad. La ballena asesina Archie soltó algunas toses falsas hacia el rey ballena, pero Sinclair simplemente lo ignoró. Su majestuosa aura no desaparecería debido a esta declaración. Sinclair compartió sus sentimientos con Cale. Pero para mí, ser yo quien sorprenda a alguien es bastante entretenido. Cale añadió. No es porque son ellos los que intentaban hacer lo mismo con usted, Su Majestad. Jaja, tienes razón, no puedo perdonar a los que intentaron usar las sirenas para meterse con nosotros. Por eso Sinclair estaba entretenido estos días. La Alianza del Norte nunca soñaría con el hecho de que nuestra tribu ballena se ha aliado con los otros reinos. Lo más importante es que ARM y la Alianza del Norte no saben que somos conscientes de lo que están haciendo y de su alianza. Es por eso que será un desastre total para ellos. Sinclair asintió ante la declaración de Cale. Creo que será muy entretenido. Cale no intentó calmar a Sinclair ni a las otras ballenas. Las personas más débiles tenían más posibilidades de sobrevivir si los fuertes estaban emocionados y estaban a la vanguardia. Además, Cale tenía mucho que ganar con estas personas interesadas. ¿Qué tendremos que hacer por la ruta marítima? Cale había venido aquí por la ruta marítima. Hemos terminado los preparativos. He seleccionado un grupo de ballenas que acompañarán a tu lado al continente oriental. Passeton está a cargo de ellos. Passeton, que había estado de pie en silencio a un lado, levantó ligeramente la mano. Sin embargo, tu bando tendrá que preparar los barcos. Cale asintió con la cabeza y le entregó un documento. Este es un documento que hemos elaborado desde nuestro territorio. Cale estaba aquí como administrador del territorio. Fue porque Cale era la persona más adecuada porque esta transacción debía permanecer en secreto y porque tenía una buena relación con las ballenas. Sinclair examinó los detalles del documento antes de firmar en la parte inferior. La ruta marítima comenzaría en el territorio de Ubar y seguiría a la escolta de la tribu ballena por el norte hasta el continente oriental. Cale tuvo una breve reunión con Sinclair para discutir los detalles. Sinclair le hizo una pregunta una vez que terminó la reunión. ¿A dónde vas ahora? Había una razón por la que Sinclair se había puesto manos a la obra de inmediato el día que llegó Cale. Cale había pedido que fuera así. No tenía otra opción ya que su agenda estaba llena. El rey ballena había estado de acuerdo después de escuchar lo que Cale necesitaba hacer en el norte. Cale explicó a dónde se dirigiría temprano a la mañana siguiente. Planeo ir primero al lago de la desesperación. ¿Qué? Los ojos de Sinclair se abrieron de par en par. El secretario pingüino a su lado también pareció sorprendido. El lago de la desesperación. Era un lago cubierto por una tormenta de nieve que los ciudadanos del reino Paerun evitaban.
Esto se debió a que la tormenta de nieve era venenosa. Sinclair preguntó inconscientemente. ¿Planeas prender fuego al lago? Witira también añadió con urgencia. Passeton también intervino. Joven maestro Kale, ¿no sabes que el árbol del mundo está ahí? ¿Quieres prender fuego al árbol del mundo? No es un problema demasiado grande. Incluso si eres valiente, eso sería un desastre. ¿De qué está hablando? Kale miró fijamente a los hermanos ballena antes de comenzar a hablar. No, planeo incendiar el lago de la capital. ¿Qué? Sinclair se levantó de un salto en estado de shock. El lago en la capital del reino de Paerun. Aunque se le llamaba lago, este lugar que no tenía una sola gota de agua tenía una leyenda que había pasado a través del tiempo. El lago estaba hecho con las lágrimas de un dios. El dios había dejado el reino de Paerun una vez que las lágrimas se habían secado. Esperaban el regreso de las lágrimas del dios en este lago. Kale le explicó a la familia de ballenas jorobadas que lo estaba mirando con expresiones en blanco. No se sorprenderían si les mostramos la rabia de Dios en lugar de las lágrimas de Dios. Humano, tienes razón, se sorprenderán. Raon sollozó y estuvo de acuerdo con Kale. Sinclair preguntó sin comprender. Comillas. Entonces, ¿por qué te diriges al lago de la desesperación? Hacer un recado para alguien. El árbol del mundo y los elementales junto a él. Además de la aldea de los elfos de allí. Comillas. ¿Quién? Sinclair preguntaba quién enviaría a Kale como chico de los recados. Kale respondió como si no fuera nada. Es un recado para Eruhaven, Nim, un dragón dorado, Nim. El rey ballena miró al dragón negro Raon antes de volver a sentarse. Luego comenzó a hablar después de un rato. Muy bien, supongo que podrías prender fuego al lago de la capital. Un suspiro de aceptación salió de su boca. Kale limpió algunos mocos de la nariz de Raon que sollozaba con su pañuelo mientras hacía la pregunta. ¿Cómo están los elfos en el lago de la desesperación? El rey ballena respondió de inmediato. Son arrogantes y groseros. Kale también respondió de inmediato. Excelente. Excelente. Sinclair y el pingüino miraron a Kale con confusión. Por otro lado, el grupo de Kale, así como la ballena asesina Archie y los hermanos Whale parecían normales. Kale acarició la cabeza redonda de Raon mientras comenzaba a pensar. ¿A quién le importa si tengo dos dragones detrás de mí? A Kale no le importaba si los elfos eran arrogantes o no. Asterisco. Por eso Kale se relajó una vez que entraron a hurtadillas a través de las costas norte del reino Paerun unos días después. Estaban en las costas más septentrionales del reino de Paerun. No había nadie aquí. La razón de eso fue por la tormenta de nieve que se arremolinaba cerca. Está allí. La ballena asesina Archie señaló la tormenta de nieve. El rey ballena Sinclair había enviado a Archie junto con Passeton mientras le decía que iba a ser entretenido. Alguien grosero como Archie es mejor para esos groseros bastardos elfos. Kale estuvo de acuerdo con esa lógica y no tuvo problemas con que Archie viniera con él. Por supuesto, Archie estaba molesto y no quería estar aquí. Vámonos. Kale se dirigió hacia el lago más grande del norte que estaba helado los 365 días del año. Miau. Qué interesante, me estoy volviendo más fuerte. On y Hong estaban emocionados mientras estaban sentados en los brazos de Kale. Meneaban la cola mientras pensaban en el veneno blanco que se mezclaba con la nieve. Los ojos de On brillaban mientras miraba la tormenta de nieve. Creo que sería genial si pudiera hacer que mi niebla se viera así. Una tormenta de nieve venenosa. La expresión de Kale era tan emocionada como la del gatito rojo Hong que se especializaba en veneno. Capítulo 169 quizás 4. Eso es loco. Kale recibió la copa de vino grande del joven. Actualmente se encuentra en el pueblo más cercano al lago de la desesperación. Este era el único pequeño restaurante y posada de este pueblo. El nieto del propietario le estrechó la mano frenéticamente después de escuchar a Rosalind preguntar sobre el lago de la desesperación.
Puede que esté bien en otra temporada, pero decir que irás allí en enero es solo pedir morir. ¿Es eso así? Supongo que la gente va durante las otras temporadas. Cale tomó un sorbo de alcohol antes de detenerse rápidamente. El alcohol estaba tibio. También fue bastante fuerte. Pedí alcohol débil. Este era el alcohol más débil que tenían, pero ya se sentía como si le ardieran el cuello y el estómago. Humano, el alcohol es sabroso. ¿Por qué sigues bebiendo aunque frunces el ceño? Cale volvió su mirada hacia la silla vacía. Aunque parecía vacío, el invisible Raon estaba sentado allí. Cale miró a su alrededor antes de comenzar a hablar con severidad. No. Un niño de 6 años bebiendo alcohol. Eso no estaba permitido, incluso si era un dragón. ¿Y si Raon se emborrachaba y volaba una montaña o algo así? Eso sería un desastre peor. Bien. Cale ignoró la voz decepcionada de Raon. Luego se centró en la conversación de Rosalind con el hombre. Actualmente, el grupo de Cale se había teñido el cabello del color marrón común con magia. Por supuesto, ballenas como Paseton y Archie vestían túnicas debido a sus impresionantes apariencias. Hay gente que intenta ir durante la primavera o el verano. El nieto del propietario sacudió levemente sus hombros. Esta fue una de las 5 regiones prohibidas. La gente valiente intentó llegar allí. Sin embargo, los resultados nunca fueron buenos. El hombre miró a su abuela que estaba sentada junto a la chimenea antes de continuar hablando. Las personas que huyeron después de ver la tormenta de nieve lograron sobrevivir, sin embargo, solo la mitad de las que entraron en la tormenta de nieve lograron sobrevivir. Pero la mitad de ese grupo sobrevivió. Choyan intervino en la conversación. El hombre sacudió su cabeza. Los que regresaron vivos fueron todos gravemente envenenados. Se quedaron ciegos poco después de su regreso. Cale había escuchado que el veneno en la tormenta de nieve hizo que la gente se debilitara mientras se quedaba ciega y perdía el sentido de la orientación. Cale pensó en este hecho y comenzó a pensar. Este es en realidad un mundo cruel si lo piensas. El desierto de la muerte arrojó maná muerto mientras que el lago de la desesperación tuvo una tormenta de nieve venenosa. Este mundo también tuvo muchas existencias aterradoras fuera de la confusión entre las personas por el poder. Había muchos seres fuertes y crueles en todo este mundo como las personas bestia o razas con afinidad por la oscuridad. Pero es por eso que los monstruos no pueden hacer nada. Todos evitaron que los monstruos se volvieran locos. Esto llevó a que las regiones con monstruos fueran muy pequeñas. Por supuesto, a Cale no le importaba ya que no tenía planes de encontrarse con monstruos. El nieto del propietario les advirtió con cautela como si estuviera preocupado por sus primeros invitados en un tiempo. De todos modos, por favor, piénselo cuidadosamente si planea ir allí. Es un lugar muy aterrador. Sully. El nieto dejó de hablar después de escuchar a su abuela que hasta ahora no había dicho nada, gritar su nombre. El dueño de la posada miró hacia el fuego y comenzó a hablar. Hay algo que sentí mientras veía a la gente dirigirse al lago de la desesperación. La sombra de la anciana parecía llenar las paredes que parecían tan viejas como ella. Había vivido aquí desde que era joven. Terminó casándose con un hombre que era un aventurero y los dos habían construido esta posada juntos. Luego tuvieron una hija y la vieron casarse y dar a luz a su nieto. La anciana volvió la cabeza. Hizo contacto visual con Cale. Ninguno de ellos escucha. Ninguna de las personas que se dirigían al lago escuchó jamás. Mi hija y mi yerno eran iguales. Su esposo, que había muerto hace unos años, le había dicho que iría a ver a su hija y a su yerno que se fueron antes que ellos y le dijo que se tomara su tiempo antes de reunirse con ellos. Le había dicho que se quedara hasta que su nieto creciera y se casara. La anciana le había dicho que haría eso. La anciana que había estado observando los ojos de Cale volvió la cabeza. Comillas. Parece que estás escuchando, pero aún planeas ir de todos modos. La anciana escuchó la respuesta de Cale. Volveré vivo y beberé todo tu alcohol. La anciana extendió la mano hacia el fuego en busca de calor antes de comenzar a hablar. Sully. Sí, abuela. No les cobre por el alcohol.
Kale agitó su copa de vino hacia el nieto que sonreía torpemente, Sully, antes de beber el resto de un trago gigante. Kale escuchó una voz en su mente en ese momento. Humano, destruyamos esa tormenta de nieve. Kale lo ignoró. On y Hong maullaron mientras golpeaban la mesa. Kale también ignoró eso. Recordó lo que le había dicho Eruhaven. Necesitas destruir el árbol del mundo para deshacerte de la tormenta de nieve. Pero el árbol del mundo controla la tormenta de nieve, así que te abrirá un camino si usas mi ficha. Eruhaven rara vez advirtió a Kale sobre algo, pero esta vez tenía algo que decir. Podrías pensar que el árbol del mundo es cruel cuando ves la tormenta de nieve. Sin embargo, el árbol del mundo es una existencia que ha vivido, muerto y resucitado muchas veces durante más de 10.000 años. El árbol del mundo es lo más parecido a la naturaleza. Vivir y morir es algo natural. Recuerda estas palabras. El árbol del mundo había provocado la tormenta de nieve para protegerse del peligro. Aunque muchas personas murieron por la tormenta de nieve, eso permitió al árbol del mundo estar a salvo de la codicia de otras formas de vida. Kale dejó la copa de vino y se puso de pie para dirigirse a su habitación. On y Hong lo siguieron. En silencio le dio una orden a Choyan, quien también se levantó. Empaca todos los restos que veas junto al lago. Dile a todos. Choyan dejó de seguirlo y asintió con la cabeza. Kale se dirigió a su habitación mientras Choyan sonreía antes de regresar a la mesa. Kale tuvo que lidiar con la pregunta de Hong tan pronto como se acostó en su cama. ¿Crees que podré cegar a la gente si como este veneno? Probablemente. Hong sonaba emocionado mientras se dirigía rápidamente al lado de su hermana para prepararse para la cama. Hong estaba pensando en cómo podría comer la mayor cantidad posible de la tormenta de nieve antes de quedarse dormido. A la mañana siguiente, Hong estaba un poco alejado de la furiosa tormenta de nieve cuando abrió bien la boca. Copos de nieve comenzaron a aterrizar en su boca abierta. Esta sensación de hormigueo era diferente a otros venenos que había ingerido antes. Más. La voz emocionada de Hong hizo que Kale empujara a Hong, que estaba en sus brazos más cerca de la tormenta de nieve. La ballena asesina Archie estaba mirando esto con sorpresa. Está empujando a un gatito a la tormenta de nieve. Archie puede ser grosero, pero todavía tenía un sentido de moralidad. Archie abrió y cerró la boca varias veces sin decir nada antes de poner su mano sobre el hombro de Passeton. Ese sombrero. No deberíamos detenerlo. Eso fue lo que estaba a punto de decir cuando escuchó la voz de Hong. Tan sabroso. Luego escuchó la voz de Kale también. Te dará dolor de estómago si comes demasiado. On, que estaba a su lado, respondió. La nieve es tan pequeña que nunca te llenarás. Kale negó con la cabeza. Te dará dolor de estómago si comes demasiadas cosas frías. Dejó escapar un aj antes de asentir con la cabeza. Luego volvió la cabeza hacia un lado. Raon, que llevaba un abrigo de piel y usaba magia térmica sobre sí mismo, estaba lloriqueando junto a ella. Tienes razón, debes tener cuidado de no contraer un resfriado. Incluso los grandes seres pueden tener la nariz tapada. On asintió con la cabeza ante la declaración de Raon. Luego comenzó a crear una niebla. Suush. Kale miró hacia abajo después de escuchar algo junto a su pierna. On estaba creando niebla junto a él. ¿Qué estás haciendo? Quiero hacer mi niebla como esta tormenta de nieve. On respondió y miró hacia Kale, quien compartía sus sinceros sentimientos. Espléndido. On sonrió con calma antes de continuar formando un remolino de niebla. El dragón negro le dio algunos consejos mientras estaba a su lado para ayudarla a crear un tornado de niebla más fuerte. Passeton estaba viendo todo esto con una expresión extraña en su rostro. ¿Qué diablos? Passeton, un mestizo, fingió no ver a Archie tartamudeando. Su mirada estaba enfocada hacia adelante. Vio un lago que era mucho más ancho que el pantano negro que habían visto en el bosque de la oscuridad con Kale la última vez. Honestamente hablando, Passeton no podía ver claramente el lago congelado que debería estar más allá de los árboles congelados frente a ellos.
Simplemente estaba asumiendo el tamaño del lago basado en el tamaño de la tormenta de nieve. Passeton miró rápidamente a su alrededor. El dragón negro había dicho que no había otras formas de vida alrededor del lago. Por eso todo el mundo estaba relajado. Pero esto en sí fue asombroso. Pueden dejar pasar este viento sin ningún problema. La tormenta de nieve estaba creando fuertes ráfagas de viento. Tenía sentido porque muchas personas se alejaron una vez que vieron esta tormenta de nieve. El viento era tan fuerte que podía hacer retroceder a la gente. Además, cada mota de nieve que cayera sobre ti pincharía tu piel, infundiendo el temor de ser envenenado gravemente si seguías adentrándote en la tormenta de nieve. Los árboles, la hierba e incluso el suelo estaban completamente congelados en esta área. Eso lo hizo aún más aterrador. Sin embargo, la gente de Passeton estaba tranquila. La ballena asesina Archie, Choyan, Rosalind, Raon, On y Hong eran todos ellos mismos. Incluso Kale era el mismo. Como era de esperar, el joven maestro Kale tiene una fuerza que normalmente no es visible. Hubo muchas ocasiones en las que se sorprendió por el aura opresiva de Kale. Passeton miró hacia Kale que estaba de pie contra el viento. Lo que no sabía era que Kale estaba usando el sonido del viento para alejar el viento. El corazón de la vitalidad también lo estaba curando cada vez que un copo de nieve venenoso aterrizaba sobre él. Sin embargo, todavía sentía un dolor punzante cada vez, por lo que dejó a Hong en el suelo. Vámonos. Quería crear rápidamente un camino a través de la tormenta de nieve para no tener que sentir más este dolor. Rosalind tomó a Hong y se acercó a Kale. Devolvieron su cabello al color normal después de ver que no había nadie alrededor, lo que hizo que el cabello de Hong, Rosalind y Kale pareciera muy vívidamente rojo en contraste con la nieve. Joven maestro Kale, ¿planeas usar la ficha de Eruhaven Nim de inmediato? Ese es el plan. Kale notó la curiosidad en los ojos de Rosalind. Una ficha de un dragón antiguo. Tenía sentido que un mago como Rosalind sintiera curiosidad por eso. Había estado en su laboratorio todo el tiempo que Kale estuvo en el Imperio. Eruhaven había dicho solo una cosa para evaluar sus logros. Pregúntame si tienes alguna pregunta. Rosalind había aprendido bastantes cosas mientras Eruhaven enseñaba a Raon. Aunque Eruhaven fingió no darse cuenta, nunca le había dicho que le preguntara si tenía preguntas hasta ese momento. El hecho de que le dijera que le preguntara si tenía alguna pregunta demostró que Rosalind había mejorado. Kale se centró en esta parte. Eruhaven, Nim te enseñará si le preguntas sobre la ficha más tarde. Tienes razón, definitivamente le preguntaré cuando regresemos. Rosalind asintió con la cabeza enérgicamente. Kale recordó lo emocionada que estaba Rosalind de que Eruhaven fingiera no verla escuchando cuando estaba enseñando a Raon. Su determinación fue asombrosa. Rosalind miró la ficha en la mano de Kale que brillaba en azul como si la estuviera inspeccionando antes de escuchar la voz de Kale. Señorita Rosalind, ¿qué piensa sobre la creación de una torre mágica? Sí, disculpe. Kale respondió casualmente a la pregunta de Rosalind. ¿No crees que estás lo suficientemente calificado para hacerlo? Rosalind respondió con una expresión tranquila en su rostro. Tienes razón, estoy calificado. Kale miró hacia Rosalind. Tenía su habitual mirada racional pero confiada en su rostro. Rosalind fue muy clara sobre su estado y habilidades. También estaba segura de sus sueños y aspiraciones. Kale sabía todo esto cuando respondió. Por favor, avíseme si necesita dinero o piedras mágicas. Muchas gracias. Rosalind no rechazó su oferta. Kale respondió con una sonrisa antes de comenzar a caminar hacia la tormenta de nieve con la ficha en la mano. Esto es un poco difícil. La tormenta de nieve era tan fuerte que todavía sentía presión incluso después de alejar el viento con el sonido del viento. Kale salió del bosque y se dirigió al lago. El lago de la desesperación ha sido una región prohibida desde la antigüedad. Recordó lo que había dicho Eruhaven. El árbol del mundo no se encuentra con cualquiera. La nieve se mueve según la voluntad del árbol del mundo. El árbol del mundo ofrece el paraíso a aquellos que superan la tormenta de nieve. Paraíso.
Kale pensó en la palabra paraíso cuando de repente dejó de caminar. Estaba justo enfrente del lago que estaba cubierto por una tormenta de nieve. Solo necesitaba un paso más para pararse sobre la orilla del lago. Kale buscó a tientas la ficha en su mano mientras daba un paso adelante. Hacer clic. La ficha hizo un pequeño ruido cuando la luz comenzó a salir de ella. Kale pisó el hielo. Fue en ese momento. Kale dejó de caminar. Crepitar. Miró su mano izquierda que no sostenía la ficha. Corrientes eléctricas rojas crepitaban en su palma. Fue el fuego de la destrucción. Algo más que Eruhaven le había dicho pasó por la mente de Kale. Bueno, hubo un tiempo en que el árbol del mundo se volvió loco y la tormenta de nieve cubrió todo el norte y congeló todo. Incluso yo solo he oído hablar de él tal como era antes de mi época, pero se dijo que era muy aterrador. La leyenda dice que hubo un héroe humano que se deshizo de todo ese hielo. Kale de repente recordó al jefe elfo que había conocido en las montañas 10 dedos. Ella le había entregado el libro con la leyenda de Super Rock mientras decía algo. Es una leyenda bastante divertida. Un héroe con un fuerte poder destructivo supuestamente era extremadamente codicioso de dinero. Una vez que murió ese héroe, se decía que el héroe de esta leyenda encontró la riqueza de su amigo y la mantuvo a salvo. Sería un héroe ávido de dinero. Especialmente un héroe que supuestamente salvó al mundo de la congelación pero no buscó ningún poder, influencia o fama. ¿Cómo podía alguien así ser codicioso de dinero? ¿No es increíble? Kale volvió a lo que Eruhaven había dicho sobre la leyenda. La leyenda tiene algunas tonterías sobre cómo el héroe también trató de quemar el árbol del mundo. ¿Cómo puede ser eso cierto? El árbol del mundo no respondió cuando le pregunté al respecto en el pasado. No significa esa respuesta que es falsa. Comillas sencillas, quizás. Kale sintió los ardientes rayos en su palma mientras levantaba la cabeza. Suush. La tormenta de nieve creó un camino que parecía una cueva transparente siguiendo la dirección de la luz azul. Joven maestro Kale, usaste la ficha. Humano, ¿por qué estás sacando tu rayo de fuego? Escuchó la voz de Rosalind y la voz urgente de Raon. Pero Kale también escuchó una voz diferente al mismo tiempo. El Super Rock estaba diciendo algo diferente de lo habitual. ¿Planeas destruirlo? Este es un patrón diferente. Capítulo 170 quizás 5. Kale apretó el puño. Crackle, crackle. Podía sentir la electricidad en su palma. Humano, ¿por qué estás tratando de usar el rayo de fuego? Destruiré lo que sea para ti. Solo dime, no lo estoy usando. Kale apartó ligeramente la cara de Raon y comenzó a caminar. Podía sentir el hielo ligeramente resbaladizo debajo de sus zapatos. Al mismo tiempo, una brisa cálida que siguió a la luz azul de la ficha rozó su rostro. ¿Pasó algo? Kale hizo un gesto con la mano hacia Choyan, quien llegó con urgencia a su lado. Realmente no. Eso es bueno. Choyan respondió antes de seguir a Kale por el camino. Tenemos que caminar lejos. Kale respondió a la cautelosa pregunta de Paseton. Escuché que tenemos que caminar un poco. Eruhaven le había dicho que la entrada estaba un poco lejos del lago. Rosalind miró a su alrededor con curiosidad. Podía ver la tormenta de nieve aún rugiendo fuera del camino transparente. Por supuesto, Hong estaba tragando saliva mientras miraba la tormenta de nieve fuera del camino. Joven maestro Kale, es interesante que un camino seguro como este apareció tan pronto como usó el token ficha. Supongo que el árbol del mundo escuchó la señal de inmediato. Rosalind no pudo ver el rostro de Kale ya que estaba muy emocionada. Kale siguió el juego. No estoy seguro, pero parece así. Esa reacción hizo que Choyan se estremeciera. Sin embargo, Kale no le prestó atención mientras pensaba en lo que Eruhaven le había dicho. Esta ficha le permitirá al árbol del mundo saber que eres alguien a quien envié, por lo que aparecerá un camino algo decente para evitar que te envenenes. Eruhaven definitivamente había dicho un camino decente. Sin embargo, este camino parecía mucho mejor que decente. Tengo un mal presentimiento sobre esto.
Kale tenía un mal presentimiento, pero no estaba asustado. La razón de esto fue porque la declaración habitual de la Super Roca cuando se acercaba el peligro no estaba presente hoy. De hecho, Super Roca le preguntó si planeaba destruirlo en su lugar. Incluso había sonado muy preocupado cuando preguntó. Kale miró su palma. El fuego de la destrucción todavía crepitaba en su palma. Kale no devolvió el poder a su cuerpo. De verdad trató de quemar el árbol del mundo. Kale recordó al dueño del poder antiguo que era extremadamente codicioso por dinero. Además, también pensó en el árbol del mundo que generosamente había creado este camino seguro para ellos. Tal vez esto. Kale comenzó a sonreír. En ese momento, Archie, que había estado mirando a Kale, comenzó a hablar. Joven maestro, Nim, ¿conociste a los elfos antes? Sí. Entonces deberías saber cómo son, joven maestro, Nim. La expresión de Archie se puso seria. ¿Por qué? Los elfos de este lago son peores que cualquier otro elfo que hayas conocido antes. Peores. Kale recordó como si Claire había dicho que los elfos de aquí eran groseros y arrogantes. Archie continuó hablando después de ver que había llamado la atención de Kale. Los hemos conocido varias veces porque son la aldea de los elfos más cercana a la tribu de las ballenas y cada uno de nosotros tiene elementos que el otro lado necesita. Y... Archie dejó escapar un suspiro. Creen que son los elfos elegidos. Kale compartió un pensamiento que rápidamente pasó por su mente. Creen que fueron seleccionados por el árbol del mundo. Algo como eso. Archie resopló antes de agregar. Estos elfos son extremadamente arrogantes porque son los únicos elfos que pueden ver el árbol del mundo y un dragón con bastante frecuencia. Passeton también comentó lentamente. Definitivamente tienen la costumbre de ignorar y despreciar a otras razas. Probablemente sea el peor aquí que cualquier otra aldea elfo. Aunque vamos a la orden de un dragón, Nim, pero, Passeton no pudo terminar su oración. Pero... Archie respondió a la insistencia de Kale. Pero probablemente te ignorarán porque eres humano. Nos miran a las ballenas como idiotas con cuerpos fuertes. Archie parecía estar enojado. Los habría azotado con la cola si el rey ballena Sinclair no le hubiera dicho que lo dejara ir por culpa del árbol del mundo. Passeton, por otro lado, pareció optar por una expresión solemne. El capitán Archie también es bastante malo. Passeton había visto a Archie responder a la rudeza con aún más rudeza en el pasado. Kale hizo una pregunta a las dos ballenas en ese momento. ¿No sabes lo que sienten los elfos por los dragones? Sí, al parecer, los respetan. ¿Alguna vez has visto a los elfos encontrarse con un dragón? Yo no. Archie respondió mientras miraba hacia Raon. Luego añadió con cautela. Supongo que pueden bajar ligeramente esos cuellos suyos porque Raon Nim está con nosotros esta vez. ¿De verdad crees que ese será el caso? Disculpa. Kale miró hacia las dos ballenas con una expresión seria, lo que los llevó a estremecerse. Incluso si este fuera solo un dragón de 6 años, los elfos serían groseros con ellos cuando también tuvieran una persona que viniera a entregar un mensaje de un dragón antiguo. Sin embargo, las dos ballenas no pudieron evitar pensar que esos idiotas arrogantes podrían hacer eso. Kale respondió con una expresión seria en ese momento. Ellos llorarán. Comillas. Disculpa. ¿Quién llorará? Kale respondió seriamente a la confusa pregunta de Archie. Los elfos. Comillas. Disculpa. Pueden emocionarse y llorar cuando ven a Raon. Creen que los elfos respetan a los dragones. Ojalá estuviera en ese nivel. Archie y Passeton miraron hacia Raon. Raon infló el pecho y extendió las alas mientras comenzaba a hablar con confianza. Soy genial y popular. Raon todavía llevaba un abrigo de piel blanco. No lo hacía lucir majestuoso en absoluto. Sin embargo, las dos ballenas optaron por aceptarlo, ya que el grupo de Kale parecía confiado. Kale se apartó de las confundidas ballenas y continuó siguiendo la luz azul. Kale en Ituse, necesitamos fortalecer la magia defensiva alrededor del árbol del mundo. El niño y Rosalind deberían poder cuidarlo. Además, entregue este mensaje al árbol del mundo.
Eruhaven había llamado a Kale en secreto para contarle estas cosas antes de partir hacia el norte. No se lo digas al niño. Este era el mensaje que Eruhaven quería que Kale transmitiera. Me quedan menos de 2 años de vida. Árbol del mundo, espero que puedas darle tu fruto al dragón que envío en mi lugar. Ese niño ha aprendido todo lo que sé. Eruhaven se rió mientras agregaba. Kale Enituse, esto es algo que solo tú debes saber. Kale respondió normalmente a la risa del antiguo dragón. Sí señor, no se lo diré a nadie más. Sí, sabía que responderías de esa manera. Kale comenzó a pensar aún más sobre si había una manera de extender la vida del antiguo dragón después de ver la expresión de satisfacción en el rostro de Eruhaven. No era que Eruhaven estuviera enfermo, sino que, naturalmente, se enfrentaba a la muerte debido a su vejez. Pero Eruhaven, Nim. ¿Qué es? Estás dando la bienvenida a la muerte. Comillas sencillas. Hay alguien en el mundo que acepte la muerte. No queremos estar enfermos y no queremos morir. Creo que ese debería ser el caso tanto de los dragones como de los humanos. El antiguo dragón respondió casualmente, pero Kale podía sentir su deseo de vivir. Kale lo observó y siguió pensando. Definitivamente tiene que haber una forma. La inmortalidad era imposible debido a las leyes de la naturaleza, sin embargo, Kale sintió que debe haber un poder antiguo que ralentiza el envejecimiento. Kale continuó pensando en los poderes antiguos sobre los que leyó hasta que dejó de caminar. Estaban aquí. Kale miró hacia abajo después de escuchar el grito emocionado de Raon. Suush. Pudo ver un gran agujero en el centro de la tormenta de nieve. Humano, el abuelo Goldie dijo que el árbol del mundo estaría abajo. Sí, Raon, vuélvete invisible por ahora. Bien. Kale sintió a Raon pegado a su espalda después de volverse invisible y comenzó a hablar con Archie y Choyan. Archie, desciende primero porque ya conociste a los elfos. Choyan, eres el último en bajar. Entiendo. Choyan respondió de inmediato mientras Archie miraba el agujero con el ceño fruncido. Palm. Kale palmeó la espalda de Archie y Archie suspiró antes de saltar al agujero que parecía no tener fin. Se ve divertido. Quiero saltar ahora. Kale estaba asustado pero suspiró ante las miradas emocionadas de On y Hong cuando saltó con ellos. Fue similar a cuando fue a la ciudad subterránea de los elfos oscuros la última vez, sin embargo, este fue un deslizamiento más empinado, por lo que fue más dinámico que la última vez. ¡Wow, humano, esto es divertido! Raon, que estaba en la espalda de Kale, estaba emocionado. Kale simplemente lo ignoró y dejó que la gravedad hiciera su trabajo. Pronto pudo ver la luz al final del túnel. El cuerpo de Kale cayó a la luz. Splash. Kale comenzó a fruncir el ceño. Era diferente entonces cuando aterrizaron sobre Pelusa en la ciudad de los elfos oscuros. No le gustó el ruido de salpicaduras que acaba de escuchar. Kale pudo ver casas mojadas por el agua. ¡Ja! Su abrigo de piel estaba mojado. Kale continuó frunciendo el ceño mientras se levantaba. Kale podía ver hermosos elfos de pie allí mientras lo miraba con expresiones extrañas. Pudo ver a 2 guardias, así como a otros 3 elfos que parecían haber venido a saludarlo. El elfo de mediana edad al frente fue el que dejó escapar esas toses falsas. Kale miró a este elfo antes de mirar hacia arriba. Esto es increíble. Era tal como había dicho Raon. Podía ver el lago. El árbol del mundo y la aldea de los elfos estaban debajo del lago. Había una barrera transparente que impedía que el agua entrara al pueblo. También pudo ver la rama de un árbol. Kale ignoró al elfo que continuaba dejando escapar esas toses falsas y miró detrás de él. Vaya, esto fue divertido. Revisó a On y Hong, así como al resto del grupo, antes de caminar hacia el elfo de mediana edad. Archie no pudo evitar pensar después de ver la expresión de los rostros de los elfos. No han cambiado. Archie estaba pensando que el elfo de mediana edad estaba teniendo dificultades para decidir cómo tratar a Kale. Normalmente tratarían al Kale humano de una forma, pero también era alguien que había venido como mensajero del antiguo dragón.
Paseton también miraba a Kale con preocupación. Eso. El elfo de mediana edad comenzó a hablar en ese momento. Parecía tener una posición bastante alta en el pueblo. Por eso Kale entendió esta respuesta. También entendió por qué los elfos detrás de este elfo de mediana edad estaban parados allí con expresiones rígidas. El elfo de mediana edad estaba reprimiendo su emoción ya que necesitaba mantener su comportamiento mientras los otros elfos intentaban calmarse después de ver cómo reaccionaba el elfo de mediana edad. El elfo de mediana edad continuó hablando. ¿Es usted el señor que ha venido a entregar el mensaje de Eruhaven, Nim? Vino también el estimado dragón, Nim. Archie se puso ansioso después de ver el comportamiento extremadamente respetuoso del elfo de mediana edad. Luego centró su atención en este elfo. Los hombros del elfo de mediana edad estaban temblando. ¿Por qué está así? Este bastardo generalmente grosero con el que había negociado muchas veces en el pasado estaba actuando de manera extraña. Luego vio que Kale comenzaba a hablar. Raon. Kale dijo solo una palabra. Tada, he aparecido. Raon dejó de ser invisible. Archie, nervioso, volvió la cabeza hacia atrás después de escuchar ese grito. El elfo de mediana edad se sostenía el pecho con asombro. Los elfos detrás de él actuaban de la misma manera. ¿Qué? ¿Por qué los elfos actúan así? Las ballenas que nunca habían visto a elfos reunirse con un dragón se pusieron ansiosos. Sin embargo, el grupo de Kale estaba tranquilo ya que se habían acostumbrado a esto a través de Pendrick el Sanador. Soy el gran y poderoso Raon Miru. Los elfos asintieron con la cabeza y continuaron murmurando el nombre de Raon como si estuvieran estudiando para un examen extenso. Kale detuvo a un elfo que parecía dispuesto a arrodillarse y lo ayudó a levantarse. Muchas gracias. Archie quería vomitar después de ver la sonrisa de agradecimiento del elfo hacia Kale. Sin embargo, Kale estaba un poco molesto ya que esperaba esta respuesta. ¿A dónde tengo que ir? Sí señor. El elfo de mediana edad se secó un poco de sudor mientras seguía hablando. Necesitas reunirte con la sacerdotisa, Nim, que se encarga del árbol del mundo. Originalmente se suponía que debía venir a saludarte, pero no pudo hacerlo porque el árbol del mundo la llamó de repente. ¿Es eso así? Entonces vayamos a la sacerdotisa, Nim, de inmediato. Kale quería hacerse cargo rápidamente de las cosas y acostarse junto a una chimenea. Sí señor, te llevaremos allí de inmediato. El elfo de mediana edad se volvió hacia la aldea antes de detenerse en estado de shock. Kale también tenía una expresión confusa en su rostro. Una niña corría hacia ellos. También había un par de otros elfos detrás de ella. Sacerdotisa, Nim. Sacerdotisa. Kale volvió a mirar a la niña después de escuchar el comentario del elfo de mediana edad. Los dos hicieron contacto visual en ese momento. Me está mirando. Kale sintió un escalofrío en la espalda después de ver al pequeño elfo que parecía un alborotador corriendo hacia él. No está demasiado pálida su cara. El pequeño elfo parecía completamente petrificado. La joven sacerdotisa corrió hacia Kale como si tuviera una misión muy importante. La elfa de mediana edad se acercó rápidamente a la sacerdotisa una vez que se acercó. Sacerdotisa, Nim, ¿qué está pasando? La sacerdotisa ni siquiera prestó atención al elfo de mediana edad antes de señalar a Kale. Cabello rojo. Kale se estremeció. La joven sacerdotisa tenía una expresión de urgencia en su rostro pecoso mientras caminaba frente a Kale. Kale lentamente dio un paso hacia atrás. Esta sacerdotisa parecía un poco rara. Sin embargo, hubo un ruido que intrigó a Kale en ese momento. Clang. Era el sonido de las monedas. Kale miró a la joven sacerdotisa. La sacerdotisa levantó la cabeza y trató de entregar la bolsa en su mano a Kale. Clang, clang. Sonaba como monedas chocando entre sí dentro de la bolsa. El joven elfo empezó a hablar. Puede que sea dinero humano antiguo, pero por favor tómalo. Aparentemente, son monedas de plata. Aquí, ahora.
La sacerdotisa empujó la bolsa hacia Kale y Kale la aceptó por ahora. La sacerdotisa rebuscó en sus anchas mangas y también sacó un objeto rectangular plano. Aquí también hay oro. No había monedas de oro. El joven elfo parecía estar en pánico. Comillas. ¡Qué demonios! Kale se sorprendió y maldijo sin pensar en ello. Sin embargo, a la joven sacerdotisa ni siquiera le importaba eso. En sus 10 años como sacerdotisa, esta fue la primera vez que el árbol del mundo estaba tan asustado. La sacerdotisa levantó la barra de oro hacia Kale y comenzó a hablar. El árbol del mundo me dijo que le diera dinero a la persona pelirroja. Me dijo que te diera monedas. Monedas. Parecía haber una razón por la que seguía diciendo monedas. Kale abrió su mano izquierda. El fuego de la destrucción todavía estaba allí. La joven sacerdotisa comenzó a hablar con urgencia después de ver a Kale mirándola. Por favor, tómalo. De lo contrario, el árbol del mundo dijo que todo arderá. Habrá un mar de fuego. Kale empezó a pensar. ¿Qué hizo el dueño del fuego de destrucción? La sacerdotisa elfa parecía preocupada. Dijo que realmente te gustan las monedas y que te volverías loco por ellas. No era solo un héroe codicioso. Kale no podía creerlo, pero aceptó el oro de la sacerdotisa elfa por ahora. Capítulo 171 quizás 6. Kale observó a la sacerdotisa elfa mientras sostenía el oro y las monedas en sus brazos. La joven sacerdotisa que se había acercado dejó escapar un suspiro de alivio antes de estremecerse. Finalmente había visto al dragón negro sentado junto a Kale. Sop. Todos la oyeron jadear. El dragón negro Raon habló en la mente de Kale para compartir su primera impresión de esta sacerdotisa. Parece una buena elfa. Luego miró hacia la gran bolsa de monedas en el brazo de Kale. Por otro lado, la joven sacerdotisa se inclinó hacia Raon. Es un honor conocerte, dragón, Nim. Mi nombre es Adite, y sirvo al árbol del mundo en esta aldea del fin. Oh. Kale dejó escapar un jadeo silencioso. Nunca antes había visto a un elfo comportarse tan tranquilamente con un dragón. Recordó lo que le había dicho Eruhaven. Habla con el elfo a cargo del árbol del mundo si los otros elfos no comprenden. Entonces todo estará bien. El no comprenden estaba literalmente hablando de que los elfos no entendían lo que Kale estaba diciendo. En caso de que estuvieran demasiado ocupados venerando al dragón, no pudieran entender nada más. Sí, encantado de conocerte, pequeño elfo. El alegre saludo de Raon a la sacerdotisa hizo que todos los demás elfos comenzaran a sonreír. Todas sus miradas se centraron en Raon mientras continuaban asintiendo con la cabeza. Miraron hacia Kale, que había venido a entregar el mensaje de Eruhaven de vez en cuando, pero era raro. Por eso no podrían entender nada de lo que Kale necesitaba decir. No era que estuvieran ignorando a Kale a propósito. Simplemente no pudieron evitar mirar a Raon. Por supuesto, había algo que Kale no sabía. Había una razón por la que los elfos asentían con la cabeza y lo miraban de vez en cuando. Fue por la conversación que estaban teniendo los seres que Kale no podía ver. El árbol del mundo llamó a la sacerdotisa para decir algo por este humano pelirrojo. Creo que han pasado más de 100 años desde que el árbol del mundo ha hablado de un humano. Este humano tiene un fuerte aura de naturaleza en él. Probablemente sea el humano con los elementos más naturales. No es de extrañar que esté con 2 dragón Nims. Este humano huele muy bien. Los elementales estaban hablando de Kale. Los elfos no pudieron evitar mirarlo después de escuchar lo que los elementales tenían que decir. Kale se dio cuenta de que los elfos estaban empezando a mirarlo cada vez más a menudo. Lo más importante es que la joven sacerdotisa comenzó a arrugar su nariz pecosa mientras estaba parada allí con las manos juntas. Esto es extraño. Kale se estremeció después de que comenzó a darse cuenta de que algo era extraño. Se sentía como si hubiera una brisa. Sin embargo, no hubo brisa real. ¿Qué es esto? Kale se puso ansioso. 2. Pudo ver muchos elementales coloridos y semitransparentes. Eso no fue raro.
Este también fue el caso en la aldea élfica en las montañas 10 dedos. Había muchos elementales. Eso tampoco fue extraño. Los elementales nacieron del árbol del mundo. Esta era su ciudad natal. El problema estaba en otra parte. ¿Dónde estaban reunidos todos estos numerosos elementales? ¡Guau! Jon gritó de admiración. ¡Hay tantos! On se sorprendió también. Todos los elementales estaban al lado de Kale. Kale podía ver a los elementales volando a su lado. Parecía que estaban diciendo algo, pero Kale no podía entender nada de eso. Huelo un fuerte olor a viento. Es encubierto pero notable. Este es de madera. Sí, la madera es pequeña en comparación con la tierra, el viento y otros elementos, pero es firme. Puedo sentir esa firmeza. ¡Qué maravilloso! También huelo la fragancia de agua muy dulce. Siento que me atraerá. La joven sacerdotisa prestó mucha atención a todos estos comentarios. En ese momento, algo que dijeron los elementales llamó su atención. También hay un aura de fuego. Sí, el fuego es codicioso. Por eso es puro y hermoso. Tiene un aura de fuego muy natural. Un mar de fuego. Esa frase hizo eco en la mente de la joven sacerdotisa. La sacerdotisa juntó las manos y empezó a hablar. ¿Eres tú quien ha venido a entregar el mensaje de Eruhaven, Nim? Kale estaba molesto por los elementales que lo rodeaban, pero aún así hizo todo lo posible por sonreír y responder. Sin embargo, Raon era más rápido que Kale. Así es, nuestro humano es una muy buena persona. Su nombre es Kale Enituse. Su nombre es genial. Los elementales comenzaron a volar alrededor de Kale con aún más energía. Kale continuó sonriéndole a Raon, que estaba pegado a su lado, así como a los elfos que lo miraban. Encantada de conocerte, mi nombre es Kale Enituse. Su comportamiento respetuoso desprendía la presencia única de un noble. Los elfos un poco mayores miraron hacia Kale con expresiones satisfechas. El elfo de mediana edad que originalmente había venido a saludar a Kale dio un paso adelante de nuevo. Mi nombre es Dickel y soy el hijo del jefe. Encantado de conocerte. Kale y Dickel se saludaron respetuosamente. Paseton, un mestizo, observó esto con una expresión en blanco. Escuchó una voz temblorosa a su lado. Comillas, ¿qué? Archie estaba completamente sorprendido después de ver que una de las cosas más constantes en su vida cambiaba repentinamente. Archie finalmente entendió lo que Kale quería decir cuando dijo que los elfos podrían llorar después de ver a Raon. Sin embargo, todavía no podía creerlo. Sin embargo, Kale rodeado por los elementales lo sorprendió aún más. ¿Es realmente humano? Cuestionó ese hecho a pesar de que sabía que Kale era un humano. Kale era un individuo único. El continente oriental y el continente occidental. Aunque los humanos tenían el control de estas tierras debido a su número, había muchas personas bestia y otras razas dentro de estos continentes. Era extraño ver a un humano llevarse bien con tantas razas diferentes. Archie escuchó la conversación de Choyan y Rosalind en ese momento. Como se esperaba de Kale, Nim. ¿No crees que dices como se esperaba de Kale, Nim, demasiado? Me equivoco. No, tienes razón. El joven maestro Kale es único. Muy único. Choyan y Rosalind sonaban muy casuales, lo que hacía que pareciera que estaban acostumbrados a llamar a Kale único. Archie siguió mirando hacia ellos hasta que hizo contacto visual con Rosalind. Los ojos de Rosalind se abrieron de par en par antes de darse cuenta de lo que debía estar pasando por la mente de la ballena y empezar a hablar. No es sorprendente lo bien que se lleva el joven maestro Kale con todos. Sí. Archie respondió de inmediato. Pero no es obvio ese trato después de pensar en todo lo que el joven maestro Kale ha hecho hasta ahora en todo el continente. Paseton, que había estado escuchando a Rosalind, dejó escapar un grito ahogado. Las cosas que Kale había hecho hasta ahora. Rosalind continuó hablando. El joven maestro Kale ha hecho todo eso, pero nunca pidió un título ni nada de influencia. Aunque ha recibido algunas recompensas monetarias, no creo que valgan más que su vida. Rosalind sabía que Kale era más estratégico que brillante.
Sin embargo, había una razón por la que seguía creyendo que él era una buena persona. No era codicioso. Le gusta el dinero. La codicia por la fama y el poder era peor que la codicia por el dinero. ¿Por qué los comerciantes intentan comprar títulos para sí mismos cuando están desbordados de dinero? ¿Y por qué los reyes de la historia que tenían suficiente dinero y poder iniciaban guerras inútiles? Había muchos tipos de codicia que eran peores que la codicia por el dinero. Pero Kale no mostró ninguna codicia hacia estas cosas. De hecho, trató de evitarlos. Él tampoco usa el dinero para sus propias razones egoístas. Rosalind sabía que las mejoras al territorio en Ituse y todas sus otras acciones habían requerido una gran cantidad de la propia riqueza de Kale. Hubo momentos en que Kale usó su dinero para sí mismo. Pero esos tiempos eran para alimentarse a sí mismo o para proporcionar comida y alojamiento a su grupo. Este es el tipo de persona que debería tener dinero. Pensó que alguien como Kale, que sabía cuándo usar el dinero para el bien común mientras se satisfacía con comer frutas simples para sí mismo, merecía tener dinero. Rosalind pensó que estaría bien que Kale ganara más dinero, no creía que Kale debería ganar más dinero. Torre mágica. Recordó la torre mágica que Kale había levantado. Rosalind no se había negado cuando Kale se ofreció a invertir en la torre mágica. Aunque no podía entender la mente humana, las acciones pasadas de Kale la hicieron sentir que podía entender por qué Kale quería invertir en la torre mágica. Necesito crear una torre mágica que ayude a hacer del mundo un lugar mejor. Tenía que ser una torre mágica completamente diferente a la que solía estar en el reino Wiper. Rosalind decidió que crearía ese tipo de torre mágica y se convertiría en la maestra de la torre. Kale se dio la vuelta en ese momento y los dos hicieron contacto visual. Al mismo tiempo, se dio cuenta de que los elfos también estaban mirando en su dirección. Raon voló hacia Rosalind y el resto. Luego les presentó a cada uno de ellos a los elfos. Esta es la inteligente Rosalind. Aquí está el fuerte Choyan. Los elfos sonreían brillantemente cada vez que Raon decía algo. Rosalind estrechó la mano de los elfos que fueron los primeros en extender la mano. Lo mismo sucedió con Choyan y las ballenas. Solo habíamos oído hablar de las ballenas, Nims. Es la primera vez que me encuentro con uno en persona. Pareces muy confiable, jaja. La ballena asesina Archie respondió con una sonrisa y estrechó la mano de Dickel después de escuchar a Dickel elogiarlo. Incluso él estaba empezando a aceptar la situación ahora. Kale vio que su grupo se llevaba bien con los elfos antes de llamar a la joven sacerdotisa Adite. Sacerdotisa, Nim. Luego se estremeció. Pudo ver que la joven tenía lágrimas en los ojos y lo miraba como si fuera una bomba de tiempo. Kale se volvió aún más curioso después de ver esa expresión. Sacerdotisa, Nim, los elfos no tienen ningún deseo de bienes materiales. Kale señaló la bolsa de monedas y el oro en sus brazos. La sacerdotisa Adite respondió con una expresión seria. El árbol del mundo nos había dicho que reuniéramos monedas lentamente desde hace mucho tiempo. Aunque no deberíamos obsesionarnos demasiado con las posesiones mundanas, nos dijo que sería útil en el futuro. La sacerdotisa sonrió antes de informar a Kale del mensaje del árbol del mundo. El árbol del mundo desea reunirse contigo, Kale, Nim. El árbol del mundo en realidad había dicho que lo trajera solo si aceptaba las monedas y el oro, pero Adite no sintió la necesidad de decir esa parte. Eso suena genial. También quiero conocer al árbol del mundo, Nim. Vayamos allí de inmediato. La sacerdotisa tomó la iniciativa después de escuchar la respuesta de Kale. Solo sígueme. La sacerdotisa sintió que Raon y Kale la seguían mientras escuchaba a los elementales. Es imperfectamente perfecto y muy débil. ¡Qué interesante! Los elementales generalmente solo se interesaron en los elementalistas. Sin embargo, estos elementales mostraban interés en un humano. La sacerdotisa Adite comenzó a caminar un poco más rápido. Kale aceleró el paso para seguir el ritmo de ella mientras se dirigían a encontrarse con el árbol del mundo. Luego puso una expresión extraña. Parece tan normal. Podía ver un viejo árbol de hoja de aguja que se podía encontrar en cualquier montaña.
Este es el árbol del mundo. La sacerdotisa señaló el árbol que se veía normal frente a él. Kale se sorprendió por esto. El árbol era al menos 3 veces más alto que él, pero aún era similar a los árboles que se encuentran en el bosque de la oscuridad. De hecho, el árbol blanco que había visto después de recibir el escudo indestructible parecía ser más mágico. Comillas. Los otros árboles a su alrededor se parecen más a que podrían ser el árbol del mundo. Los árboles que rodeaban el árbol del mundo como si lo estuvieran protegiendo eran todos altos y azules. ¿Te sorprendió cómo se ve el árbol del mundo? La sacerdotisa comenzó a hablar como si hubiera esperado la reacción de Kale. Incluso los elfos se habían sorprendido por la aparición del árbol del mundo cuando lo vieron por primera vez. Kale miró a su alrededor un poco antes de decir lo que le viniera a la mente. Al igual que puede haber cosas preciosas en las cosas que solo miramos, la verdad puede estar oculta en una apariencia promedio. Como yo esperaba. La sacerdotisa, que se había calmado en el camino hacia el árbol del mundo, estuvo de acuerdo con los sentimientos de Kale. A Kale no le importó su reacción mientras miraba alrededor del área donde solo él, Raon, la joven sacerdotisa y el árbol del mundo estaban presentes. Fue en ese momento. SHHH. Las hojas de los árboles comenzaron a temblar a pesar de que no había viento. Kale, Nim. La sacerdotisa luego llamó a Kale. Kale podía ver una luz azul que rodeaba a Adite. Era del mismo color que la ficha de antes. Por otro lado, Adite no pudo ocultar su sorpresa mientras miraba hacia Kale. El árbol del mundo, Nim desea hablar con Kale, Nim. ¿Quiere hablar conmigo? Sí. La sacerdotisa se sorprendió. Eruhaven había sido el único con quien el árbol del mundo había hablado personalmente hasta ahora. Luego miró hacia Raon. El árbol del mundo desea hablar con Raon, Nim en el futuro, cuando puedan pasar mucho tiempo juntos. Muy bien, lo tengo. Encantado de conocerte, árbol del mundo. SHHH. Las hojas crujieron como si respondieran al saludo de Raon. Raon parecía estar feliz cuando comenzó a rodar por la hierba. Este lugar es muy refrescante y cálido. Me gusta más este lugar después de nuestra casa. Kale sonrió ante el comentario de Raon antes de preguntarle a la sacerdotisa. ¿Cómo puedo hablar con el árbol del mundo? Solo cierra los ojos y contacta con el árbol del mundo. La sacerdotisa señaló el tronco del árbol del mundo y Kale caminó hacia él sin dudarlo. Luego puso su palma sobre el pilar como la sacerdotisa le había indicado. SHHH. Los árboles comenzaron a moverse de nuevo. La sacerdotisa observó el árbol del mundo con cautela en su corazón. No puedo creer que un humano haya puesto tan nervioso al normalmente tranquilo árbol del mundo. Tenía curiosidad por la conversación que Kale tendría con el árbol del mundo, pero encontró que toda la escena era sorprendente. Por supuesto, la mirada de la sacerdotisa se hizo más profunda cuando miró al pelirrojo. Pudo ver a Kale estremecerse en ese momento. El hombre que tenía los ojos cerrados estaba frunciendo el ceño. Kale estaba escuchando la voz del árbol del mundo en ese momento. No esperaba que otro humano ganara el poder de ese pirómano lunático. Pirómano lunático. Tenía que estar hablando del fuego de la destrucción. Pero recibiste todo el poder, e incluso lo fortaleciste. Kale, tú también eres increíble. Lo fortalecí. Kale pensó en el corazón de la vitalidad antes de volverse extraño con el árbol del mundo. Kale, tú también eres increíble. Es demasiado amigable. El árbol del mundo trataba a Kale de una manera muy amistosa. Era tan amigable que resultaba sospechoso. El árbol del mundo siguió hablando. He visto muchos héroes en mi vida, pero nunca había visto un héroe tan loco que no se preocupara por nada más que el dinero. La voz, que sonaba como una anciana benigna, era suave. Un héroe cuyo objetivo en la vida era ser rico. Yo había muerto y reencarnado muchas veces, pero casi muero quemado por ese héroe. El árbol del mundo sonó un poco aliviado. Por eso cogí dinero. Esta era mi forma de asegurar mi propia longevidad. Luego continuó hablando.
De todos modos no tenía idea de que te habías ganado ese poder, Kale. Estaba tan sorprendido. Había enviado a Adite con dinero en caso de que el poder del fuego se volviera loco. Kale sintió que algo estaba mal mientras continuaba escuchando el árbol del mundo. Me conoce. Hablaba como si conociera a Kale. Kale abrió la boca para preguntar si el árbol del mundo lo conocía. Fue en ese momento. Está bien, Ghassan. Ghassan. El chamán tigre Ghassan. Kale de repente tuvo escalofríos. Quizás, es la naturaleza de la que siempre habla Ghassan. Ghassan decía con frecuencia que, la naturaleza ha hablado. El árbol del mundo siguió hablando. Ghassan era un niño interesante que podía escuchar mi voz. ¡Wow! Kale estaba asombrado. También se sorprendió. Eso significa que el árbol del mundo tiene el poder de la previsión. La voz ya no sonaba benigna. Kale sintió escalofríos por su espalda una vez más. Kale. Preguntó el árbol del mundo. ¿Quién eres tú? SHHH. Las hojas comenzaron a crujir.